como dejar de sonar inseguro para siempre. Hay algo que pasa en la sala cuando alguien abre la boca y todos giran la cabeza. No porque haya gritado. No porque haya dicho algo escandaloso. Sino porque algo en la forma en que habló hizo que el aire cambiara. ¿Lo has sentido alguna vez? Ese momento en que alguien habla y de repente el resto de las voces en la habitación se vuelven ruido de fondo. Ahora pregúntate esto, ¿cuántas veces has sido tú esa persona? Si dudaste antes de responder, ya sabes la respuesta. Y lo curioso es que probablemente no es porque no tengas nada que decir. Es porque algo entre lo que piensas y lo que sale por tu boca se rompe. Se enreda. Se encoge. Y terminas diciendo menos de lo que sabes, con menos fuerza de lo que sientes, en el momento en que menos convenía callar. Eso no es un problema de vocabulario. No es un problema de inteligencia. Es un problema de cómo estás usando la herramienta más poderosa que tienes, tu voz. Este audiolibro no va a enseñarte trucos. No vas a aprender frases mágicas ni fórmulas para sonar más listo. Lo que vas a encontrar aquí es algo más incómodo y más valioso. Vas a ver con claridad qué estás haciendo cuando hablas, que le estás quitando a tus palabras antes de que salgan, y cómo cambiarlo de verdad. Porque hablar con inteligencia no es un don que traes desde el nacimiento. Es una decisión que se toma cada vez que abres la boca. Empecemos. Introducción. Existe una brecha que casi nadie nombra pero que todo el mundo ha vivido. Es la distancia entre lo que sabes y lo que logras comunicar. Entre la idea que tienes clara en tu cabeza y la versión desordenada, insegura y a medias que sale cuando intentas explicarla. Piensa en la última vez que saliste de una conversación pensando, no dije lo que quería decir. O peor, dije algo que no era lo que quería decir. Esa sensación tiene un nombre, es el costo de no haber aprendido a hablar con intención. No te lo enseñaron en la escuela. Te enseñaron a escribir, a leer, a hacer operaciones. Pero nadie te sentó y te dijo, así es como organizas un pensamiento antes de expresarlo. Así es como mantienes la atención de alguien. Así es como dices lo que necesitas decir sin pedir disculpas por decirlo. Y entonces creciste improvisando. Aprendiste a hablar de la misma manera en que aprendiste a caminar, cayendo, levantándote y asumiendo que lo que lograste es suficiente, pero no lo es. No para lo que la vida te va a pedir, porque el mundo no premia solo al que más sabe. Premia al que mejor puede hacer que otros entiendan lo que sabe. Premia al que puede entrar a una sala y en 30 segundos generar confianza. Premia al que puede decir una sola frase en el momento exacto y cambiar el rumbo de una conversación. Eso es lo que vas a aprender aquí. No de forma teórica. De forma viva, práctica, aplicable desde la próxima conversación que tengas. 17 capítulos. Cada uno un espejo. Cada uno una herramienta. La pregunta no es si puedes mejorar cómo hablas. La pregunta es si estás dispuesto a ver con honestidad cómo lo estás haciendo ahora. Capítulo 1. ¿Por qué tu voz ya importa más de lo que crees? Antes de que digas una sola palabra, ya estás comunicando. Tu postura. Tu respiración. La manera en que sostienes el espacio cuando entras a un lugar. Todo eso llega antes que cualquier frase. Pero en el momento en que abres la boca, algo diferente ocurre, le das a la gente una herramienta para juzgarte, y lo van a hacer. En segundos. Sin que tú lo pidas. Sin que seas consciente, el cerebro humano es una máquina de clasificación. Cuando escucha una voz, no solo procesa las palabras, analiza el tono, la velocidad, la claridad, la confianza. Y en cuestión de momentos decide si va a seguir prestando atención o si va a desconectarse educadamente mientras asiente con la cabeza. Eso es algo que pocas personas se permiten ver con honestidad, que no basta con tener razón. No basta con conocer el tema. No basta con tener buenas intenciones.
Si la forma en que lo dices no sostiene lo que dices, el mensaje muere en el camino. Imagina a dos personas que van a una misma entrevista de trabajo. Las dos tienen la misma experiencia, el mismo historial, los mismos conocimientos. Una entra, habla disperso, salta de idea en idea, llena los silencios con muletillas, termina cada frase como si fuera una pregunta. La otra entra, pausa antes de responder, habla con dirección, elige sus palabras, cierra sus frases con firmeza. Las dos dijeron básicamente lo mismo. Solo una consiguió el trabajo, no porque una fuera más inteligente, sino porque una demostró inteligencia a través de cómo habló. Eso es lo que está en juego cada vez que abres la boca. No solo la información que transmites, tu credibilidad, tu presencia, la percepción que los demás tienen de ti, y lo más importante, esta no es una característica fija. No es algo con lo que naces o no naces. Es una habilidad. Se aprende. Se practica. Se construye conversación a conversación. Tu voz ya importa. La pregunta es ¿qué estás haciendo con ella? Capítulo 2. El cerebro antes que la boca. La mayoría de las personas hablan mientras piensan. Abren la boca y el pensamiento se va formando en tiempo real, tropezando con sí mismo, buscando el camino mientras ya está caminando. El resultado es predecible, frases que se pierden, ideas que no llegan, respuestas que suenan menos claras de lo que eran en la cabeza. Hablar con inteligencia empieza antes de hablar. Empieza en el segundo que hay entre el estímulo y la respuesta. Ese segundo vale más de lo que imaginas. Hay una diferencia profunda entre reaccionar y responder. Reaccionar es automático. Es el impulso. Es lo que sale cuando no hay ningún filtro entre lo que piensas y lo que dices. Responder es deliberado. Es elegir. Es ese momento en que tu cerebro organiza antes de que tu boca ejecute. Los comunicadores que más impactan no son los que hablan más rápido. Son los que piensan mejor antes de hablar. Piensa en alguien que conoces y que admiras por cómo se expresa. Probablemente no habla atropellado. Probablemente no llena el silencio con ruido mientras busca qué decir. Probablemente hace pausas. Y esas pausas no se sienten como vacío, se sienten como peso. Como que lo que viene después vale la pena esperar. Eso no es un talento. Es un hábito. Y como todo hábito, se entrena. La próxima vez que alguien te haga una pregunta importante, no respondas de inmediato. Respira. Deja que la pregunta aterrice. Pregúntate, ¿qué es lo más importante que quiero decir aquí? No lo más completo. Lo más importante. Y luego habla desde ahí. Ese segundo de silencio que sientes como incomodidad, la otra persona lo lee como seguridad. Como que no necesitas llenar el aire para justificar tu presencia. El cerebro antes que la boca. Siempre. Capítulo 3. La claridad es el respeto más alto. Hay una trampa en la que cae mucha gente que sabe mucho, creer que la complejidad es señal de inteligencia. Usar palabras técnicas cuando hay palabras simples. Construir frases largas cuando una corta alcanzaría. Dar rodeos para llegar a un punto que podría decirse en una oración. Eso no es profundidad. Es ruido con mejor vestuario. La claridad es otra cosa. La claridad es llegar. Es que el otro entienda no solo lo que dijiste, sino lo que quisiste decir. Es que tu mensaje no requiera un manual de instrucciones para procesarse. Y la claridad exige algo que la complejidad no pide, honestidad intelectual. Porque para hablar con claridad, primero tienes que entender bien lo que quieres decir. No puedes esconder detrás de palabras difíciles una idea que no tienes del todo clara. La claridad te expone. Y por eso mucha gente la evita. Imagina a un médico explicándole a un paciente su diagnóstico usando solo términos técnicos. El paciente sale de la consulta sin entender qué tiene, qué va a pasar, qué tiene que hacer.
Ahora imagina al mismo médico diciendo, tienes una infección. Estas pastillas la van a eliminar. En 5 días vas a estar mejor. Misma información. Una versión llega. La otra no. El más inteligente de los dos no es el que usó más términos médicos. Es el que hizo que el paciente entendiera. Esto aplica en todas partes. En una reunión de trabajo, en una conversación difícil, en una presentación, en una negociación. El que habla más claro no es el que tiene menos para decir. Es el que más respeta a quien lo escucha. Pregúntate esto sobre cada frase que dices. ¿Esta palabra ayuda a entender o complica sin necesidad? ¿Esta explicación aclara o dilata? ¿Estoy diciendo esto para que me entiendan o para impresionar? La claridad no simplifica tus ideas. Las hace llegar. Capítulo 4. Estructura. El esqueleto invisible de lo que dices. Cuando alguien habla sin estructura, se nota. No siempre de forma obvia. A veces es solo esa sensación vaga de que la conversación fue larga pero no fue a ningún lado. De que escuchaste mucho y retuviste poco. De que saliste sin saber bien qué querían decirte. La estructura es lo que le da dirección a tus palabras. Es el mapa que el oyente sigue mientras escucha. Y cuando no existe ese mapa, el oyente se pierde. Y cuando se pierde, se desconecta. No necesitas convertir cada conversación en una conferencia académica. La estructura no significa rigidez. Significa que antes de hablar tienes claro de dónde partes, a dónde vas y cómo vas a cerrar. El esquema más poderoso que existe para esto es también el más simple. Hay 3 partes. La entrada, el núcleo, el cierre. En la entrada preparas el terreno, contextualiza, plantea el problema, genera interés. En el núcleo desarrollas la idea central, no 5 ideas, una idea bien desarrollada. En el cierre aterrizas, resumes, concluyes, invitas a algo, parece obvio. Y sin embargo, la mayoría de las veces que alguien habla sin impacto es porque estas 3 partes están mezcladas, incompletas o directamente ausentes. Aquí hay un ejemplo concreto. Imagina que en una reunión alguien te pregunta qué opinas sobre un cambio en el proceso de trabajo. La versión sin estructura responde así, bueno, depende, porque hay cosas que funcionan y cosas que no, y también hay que ver el contexto del equipo, aunque claro que si cambiamos esto lo otro también va a cambiar, así que no sé, habría que pensarlo. La versión con estructura responde, creo que el cambio tiene sentido, y hay una razón principal, reduce el tiempo que perdemos en revisiones duplicadas. El único riesgo es la curva de adaptación inicial. Si lo comunicamos bien desde el principio, vale la pena hacerlo. Misma persona. Misma información. Una versión comunica. La otra dispersa. Antes de hablar en un momento importante, dedica 10 segundos a preguntarte, ¿cuál es mi punto central? ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo cierro? Esos 10 segundos cambian la forma en que todo lo demás suena. Capítulo 5. El tono que dice lo que las palabras no dicen. Puedes decir estoy bien de 50 maneras distintas y que ninguna signifique lo mismo. El tono no acompaña al mensaje, el tono es el mensaje. Es lo que el oyente procesa primero, antes de que su cerebro consciente analice las palabras. Es la capa emocional que envuelve todo lo que dices, y sin embargo, es lo que menos controlan la mayoría de las personas. Cuando alguien habla con tono descendente al final de sus frases, suena seguro, afirmativo, completo. Cuando termina cada oración con la voz subiendo como si fuera una pregunta, suena inseguro, aunque esté diciendo algo correcto. Cuando habla monótonamente, sin variaciones, el oyente se desconecta no por el contenido sino por la ausencia de energía. El tono opera en varios niveles. Está el volumen, no se trata de hablar fuerte o suave, sino de saber cuándo cada uno es adecuado. Está la velocidad, hablar más lento en los momentos clave hace que esos momentos tengan peso. Está la inflexión,
las variaciones de tono que marcan lo que importa y lo que es contexto. Hay un ejercicio que lo ilustra bien. Di esta frase en voz alta con tono plano, esto no va a funcionar. Ahora dila con convicción, bajando el tono al final, con una pausa breve después. Siente la diferencia. La frase es idéntica. El impacto no lo es. Los comunicadores que mueven a la gente no tienen voces perfectas. Tienen voces intencionales. Usan el tono como un instrumento, aceleran para generar urgencia, reducen la velocidad para subrayar algo, bajan la voz para crear intimidad, la elevan para transmitir energía. Grábate hablando sobre cualquier tema durante 2 minutos. Escúchate después. No el contenido, el tono. ¿Suenas como alguien que cree en lo que dice? ¿Hay variación? ¿Hay momentos en que la voz se apaga o tiembla sin razón? Lo que escuches te va a decir más sobre cómo te perciben que cualquier otra cosa. Tu tono habla incluso cuando crees que estás callado. Capítulo 6. El poder del silencio. Existe un miedo que muy poca gente admite pero que casi todo el mundo tiene, el miedo al silencio. Al silencio en una conversación. A la pausa que se siente larga. Al espacio que queda después de que terminas de hablar y nadie responde de inmediato. Y ese miedo hace que la gente hable de más. Llene el vacío. Agregue palabras que no necesitan estar ahí. Diluya lo que acaba de decir con explicaciones innecesarias que le quitan fuerza a la frase anterior. Lo irónico es que el silencio, bien colocado, es la herramienta más poderosa de un comunicador. Una pausa después de una afirmación contundente no es vacío, es espacio para que esa afirmación aterrice. Le dice al oyente, lo que acabas de escuchar merece un momento. Dale tiempo a tu cerebro para procesarlo. La gente que habla sin pausas no deja espacio para que nada impacte, porque lo siguiente siempre llega antes de que lo anterior haya tenido tiempo de hacer efecto. El silencio también comunica control. Cuando alguien te hace una pregunta difícil y en lugar de responder inmediatamente haces una pausa, no estás mostrando inseguridad, estás mostrando que piensas antes de hablar. Que no cualquier pregunta te saca del equilibrio. Que tu respuesta va a ser deliberada. Piensa en los grandes negociadores. Una de sus herramientas más efectivas no es hablar más, es hablar menos. Plantear algo y luego callar. Dejar que el silencio trabaje. En una negociación, el primero que rompe el silencio suele ser el que cede. En las conversaciones cotidianas el principio es el mismo. La persona que puede evitar el silencio con comodidad tiene una presencia que la persona que lo llena compulsivamente nunca va a tener. Practica esto de forma consciente. La próxima vez que termines de decir algo importante, no agregues nada. Solo pausa. Deja que llegue. Y observa lo que pasa después. El silencio no es ausencia de comunicación. Es su forma más precisa. Capítulo 7. Muletillas y lenguaje que te encoge. Hay palabras que no dicen nada pero que cuestan todo. O sea, como que, básicamente, ya sabes, no sé si me explico. Las muletillas. Esas pequeñas palabras que llenas el espacio cuando tu cerebro no tiene todavía lo que tu boca ya empezó a buscar. Por sí solas, no son el problema. El problema es el patrón. Cuando aparecen cada 3 frases, se convierten en ruido de fondo que hace que todo lo demás suene menos seguro, menos claro, menos creíble. Pero hay algo peor que las muletillas. Es el lenguaje que se encoge a sí mismo antes de que nadie lo ataque. Frases como puede que me equivoque, pero... o no sé si esto tiene sentido. O quizás es una idea tonta, aunque... son pequeñas banderas blancas. Son formas de pedir disculpas por existir antes de que nadie te haya atacado. Y le dicen al oyente, no confíes del todo en lo que estoy por decirte. Lo curioso es que este hábito suele venir de personas que en realidad tienen ideas valiosas. No es que no sepan.
Es que aprendieron en algún momento que hacerse pequeño antes de hablar los protegía de ser rechazados. Y esa estrategia de protección se convirtió en un hábito que ahora los limita. Reemplaza ese lenguaje por algo distinto. En lugar de puede que me equivoque, pero creo que deberíamos hacer X, mi perspectiva es que deberíamos hacer X. No cambia el contenido. Cambia la forma en que ese contenido llega. En lugar de no sé si esto tiene sentido, di lo que tienes que decir y confía en que tiene sentido. Si el oyente no entiende, te lo va a decir. No necesitas anticiparte al rechazo. Hay un ejercicio simple para trabajar esto. Durante una semana, cada vez que vayas a decir una de esas frases encogidas, párate. Respira. Y empieza de nuevo sin ella. Al principio va a sentirse raro. Después va a sentirse honesto. Tu idea no necesita disculparse. Solo necesita salir. Capítulo 8. Escuchar no es esperar tu turno. Hay algo que la mayoría de las personas llama escuchar pero que en realidad es otra cosa, es esperar. Esperar a que el otro termine para poder decir lo que ya tenían pensado desde antes de que el otro empezara a hablar. Es una trampa en la que es muy fácil caer. Alguien dice algo y tu mente ya está construyendo la respuesta mientras todavía están hablando. Te pierdes los últimos 20 segundos de lo que dijeron porque ya estabas en lo que ibas a decir tú. Y cuando responden, tu respuesta no conecta del todo con lo que se dijo, porque respondiste a la versión incompleta que procesaste. La escucha real es diferente. Es activa. Es presencia. Es dejar que lo que el otro dice llegue antes de que tu mente empiece a procesar que vas a contestar. Y cuando escuchas de esa manera, algo cambia en la conversación. La otra persona lo siente. No siempre lo puede nombrar, pero lo siente. Hay algo diferente en hablar con alguien que realmente escucha, te sientes visto, comprendido, tomado en serio. Y eso genera un nivel de confianza y apertura que ninguna técnica de conversación puede producir si la escucha no está debajo. Además, escuchar bien hace que lo que dices después sea más preciso. Porque no estás respondiendo a lo que asumiste que te iban a decir. Estás respondiendo a lo que realmente dijeron. Un ejemplo cotidiano, alguien en tu equipo te dice que está frustrado con un proyecto. La respuesta de quien no escuchó bien, entiendo, todos estamos bajo presión, sigamos adelante. La respuesta de quien escuchó, ¿qué parte específicamente está siendo más difícil para ti? Una respuesta cierra. La otra abre. La escucha inteligente tiene señales visibles, contacto visual, asentimientos pequeños, preguntas que prueban que entendiste lo que dijeron. No interrumpir. No terminar las frases de los demás. No cambiar el tema antes de que el anterior haya aterrizado. Hay una pregunta que puedes usar como ancla cuando escuchas a alguien hablar sobre algo importante. ¿Qué es lo que más te pesa de esto? No la situación. Lo que pesa. Esa pregunta, hecha desde la escucha real, puede cambiar la dirección de toda una conversación. Los mejores comunicadores no son los que más hablan. Son los que hacen que los demás sientan que los han escuchado de verdad. Capítulo 9. Confianza, la que se construye, no la que se finge. Hay una versión de la confianza que se puede reconocer de lejos porque es ruidosa, exagerada, llena de espacio. Es la confianza que actúa. Que ocupa la sala sin haber ganado ese derecho. Que habla con mucha fuerza sobre cosas que no conoce del todo. Esa versión no es confianza. Es ansiedad disfrazada. La confianza real es más quieta. Más firme. Más honesta. Es la que te permite decir no sé sin sentirte disminuido. La que te permite mantener tu posición cuando alguien te presiona, sin necesitar alzar la voz para hacerlo. La que te permite entrar a una sala sin tener que demostrar nada antes de haber dicho una palabra. Y esta confianza no se obtiene convenciéndote a ti mismo de que eres bueno. Se obtiene haciéndote bueno. Se construye en la repetición. En decir las cosas difíciles.
En hablar cuando tienes miedo de hablar. En equivocarte en voz alta y no morir por ello. Mucha gente espera sentirse segura antes de hablar. El problema es que esa seguridad nunca llega si no hablas. La confianza no es el punto de partida. Es el resultado. Hay un patrón que marca la diferencia entre quien comunica con confianza y quien no. El primero no se excusa. No necesita justificar por qué está hablando. No necesita probar que tiene derecho a estar en la conversación. Habla desde el supuesto de que lo que tiene para decir vale la pena escucharse. Y eso no es arrogancia. Es respeto propio. Piensa en la última vez que te excusaste antes de hacer una pregunta. Perdón si esto es una tontería, pero ¿era una tontería? Probablemente no. Eras tú protegiéndote preventivamente. Y esa protección tuvo un costo, debilitó tu pregunta antes de que llegara. La confianza en la comunicación tiene comportamientos concretos que puedes practicar hoy: hacer contacto visual cuando hablas, terminar tus frases sin dejarlas caer, usar la primera persona sin disculparte por usarla, y hacer preguntas sin preguntar primero si es un buen momento para preguntar. Cada vez que hablas como si tuvieras algo valioso que decir, te entrenas para creerlo. Y cuando lo crees, los demás también lo creen. Capítulo 10. Hablar bajo presión sin perder el hilo. Todos tienen su mejor versión comunicativa cuando están cómodos. Cuando hablan con alguien de confianza, sobre un tema que dominan, sin presión de tiempo, sin que nada importante esté en juego. En esas condiciones, casi todo el mundo puede sonar bien. El problema es que los momentos que más importan rara vez son así. La entrevista que podría cambiar tu trayectoria. La presentación frente a personas que toman decisiones. La conversación difícil que llevas semanas evitando. El momento en que alguien te cuestiona en público y tienes que responder con claridad y sin perder el equilibrio. En esos momentos, algo físico ocurre. El ritmo cardíaco sube. El pensamiento se acelera o se paraliza. La voz puede temblar. Y el cerebro, que en situaciones normales te da opciones, de repente solo te da silencio o caos. La diferencia entre quien comunica bien bajo presión y quien no es que el primero no sienta esas cosas. Es que tiene herramientas para atravesarlas sin que lo derrumben. La primera herramienta es física: respirar antes de hablar. No como metáfora. Literalmente. Una respiración profunda antes de responder activa el sistema nervioso parasimpático, reduce la respuesta de amenaza y le da al cerebro los segundos que necesita para organizarse. No se nota desde afuera. Se nota en el interior. La segunda herramienta es estructural. Cuando sientas que te pierdes bajo presión, regresa al esquema más simple posible. Este es el problema. Esta es mi perspectiva. Esto es lo que propongo. 3 puntos. No más. La estructura bajo presión no es limitante. Es salvavidas. La tercera herramienta es de foco: desplaza la atención de ti mismo hacia la otra persona. El miedo a hablar bajo presión es casi siempre egocéntrico. ¿Cómo me veo? ¿Qué van a pensar? Cuando cambias la pregunta a que necesita escuchar esta persona para que esto le sea útil, el miedo no desaparece pero pierde el centro. Hay una frase que los profesionales que hablan bajo presión aprenden a usar: déjame pensar en eso un momento. No es una señal de debilidad. Es una señal de que lo que vas a decir después merece ese momento. Nadie respeta menos a quien se toma el tiempo de pensar. Lo respetan más. La presión no revela quién eres. Revela qué tan bien entrenado estás. Capítulo 11. El arte de la pregunta precisa. Hay una habilidad que los comunicadores más efectivos comparten y que rara vez se enseña como tal: saben hacer preguntas. No cualquier pregunta. Preguntas que abren, que profundizan, que mueven la conversación hacia donde necesita ir. Una pregunta bien hecha puede hacer más que 10 minutos de argumentación. Existe una diferencia fundamental entre preguntas cerradas y preguntas abiertas.
Las cerradas buscan confirmación, ¿estás de acuerdo? ¿Lo entendiste? ¿Funcionó? Terminan con un sí o un no y cierran el espacio. Las abiertas generan pensamiento. ¿Qué parte de esto te genera más dudas? ¿Cómo lo harías diferente? ¿Qué te haría sentir que esto valió la pena? Abren el espacio. Los líderes que generan mayor compromiso en sus equipos no son los que tienen más respuestas. Son los que hacen las preguntas que hacen pensar a otros. Porque cuando alguien llega a una conclusión a través de sus propias respuestas, la convicción es mayor que cuando alguien más le dijo qué pensar. Las preguntas también pueden ser una herramienta de influencia ética. En lugar de decirle a alguien deberías hacer X, puedes preguntarle, ¿qué crees que pasaría si intentaras X? No estás imponiendo. Estás invitando a que piense. Y la persona que piensa llega a sus propias conclusiones con mucho más compromiso. Hay preguntas que cambian conversaciones enteras. ¿Qué es lo que más te importa de esto? Hace que una discusión sobre detalles se convierta en una conversación sobre valores. ¿Qué necesitarías para sentirte bien con esto? Transforma una negociación en una búsqueda de solución compartida. Pero para que una pregunta funcione tiene que ser honesta. Una pregunta que en realidad es un argumento disfrazado, que lleva al otro hacia la respuesta que ya decidiste, se nota. Y genera resistencia en lugar de apertura. Practica esto, en tu próxima conversación importante, antes de dar tu opinión, haz una pregunta. Solo una. Y escucha de verdad la respuesta. Observa cómo cambia el tono de todo lo que viene después. Las preguntas correctas no buscan ganar. Buscan entender. Y quien entiende más, comunica mejor. Capítulo 12. Narrar para que no se olvide. Los datos informan. Las historias transforman. Puedes presentarle a alguien los argumentos más sólidos del mundo, respaldados por números y evidencia, y que salga de esa conversación sin que nada haya cambiado en su forma de pensar o de sentir. Pero cuéntale una historia que toque el punto correcto en el momento correcto, y esa historia puede quedarse con él el resto de su vida. Esto no es magia. Es neurociencia. El cerebro procesa la información de manera diferente cuando viene envuelta en una historia. Se activan zonas relacionadas con la emoción, la memoria, la empatía. El oyente no solo escucha, experimenta, y lo que se experimenta se recuerda. Las historias tienen una estructura que funciona siempre. Alguien en una situación específica, con un problema real, que enfrenta ese problema de alguna manera y que a través de eso aprende o cambia algo. No hace falta que sea épica. Hace falta que sea verdadera. Un líder que quiere motivar a su equipo después de un mes difícil puede dar un discurso sobre la importancia de la resiliencia. O puede contar, hace 2 años, en un proyecto que parecía imposible de rescatar, hubo un momento en que casi tomamos la decisión de soltar. Decidimos dar una semana más. Esa semana cambió todo. No porque el proyecto se volvió fácil. Porque aprendimos que la distancia entre rendirse y lograrlo muchas veces es solo una semana más. Misma idea. Una versión entra por los oídos. La otra entra por algún lugar más profundo. La historia no tiene que ser larga. De hecho, las más efectivas son cortas y específicas. Una escena. Un momento. Un detalle concreto que ancle la emoción. No tienes que describir todo el contexto. Solo lo suficiente para que el oyente se sitúe y sienta. Y no tienes que ser el héroe de la historia. De hecho, las historias donde eres vulnerable, donde cometiste un error, donde no tenías la respuesta, conectan más que las que muestran tu éxito. La próxima vez que quieras convencer a alguien de algo, antes de construir tu argumento pregúntate, ¿hay una historia que pueda contar que muestre esto mejor de lo que puedo explicarlo? Casi siempre hay una. Solo hay que encontrarla. Capítulo 13. Persuadir sin forzar. La persuasión tiene mala fama porque mucha gente la confunde con manipulación.
Y la diferencia entre las dos es importante. La manipulación usa la información selectivamente para llevar a alguien a una conclusión que beneficia a quien habla, independientemente de si beneficia a quien escucha. La persuasión, la real, es mostrarle a alguien una perspectiva de una manera que lo ayude a ver algo que genuinamente le sirve. Una es un truco. La otra es una forma de respeto. Los comunicadores que mejor persuaden no aplastan con argumentos. Construyen puentes. Empiezan desde donde está el otro, no desde donde están ellos. Reconocen lo que es válido en la perspectiva del otro antes de presentar la propia. Y entonces hablan hacia el punto de encuentro, no desde el punto de conflicto. Hay tres cosas que mueven a las personas a cambiar de postura o a tomar una decisión. La primera es la lógica, los datos, la evidencia, la razón. La segunda es la emoción, lo que sienten sobre el tema, lo que les importa, lo que les da miedo perder. La tercera es la confianza. Si no confían en quien habla, ni los mejores argumentos ni las mejores historias van a funcionar. Los tres elementos trabajan juntos. Un argumento lógico sin conexión emocional se siente frío. Una apelación emocional sin sustancia lógica se siente manipuladora. Y ambas cosas fallan si quien las dice no genera confianza. Imagina que quieres convencer a tu equipo de adoptar un nuevo método de trabajo que les va a exigir un periodo de adaptación. Puedes decirles, esto es más eficiente, los números lo demuestran, hay que hacerlo. O puedes decirles, entiendo que cambiar algo que ya funciona tiene un costo. No lo propongo porque sea fácil. Lo propongo porque he visto lo que pasa 3 meses después de haberlo implementado y la diferencia para ustedes es real. La segunda versión tiene lógica, tiene emoción y construye confianza porque reconoce la realidad del otro. Persuadir bien también significa saber cuándo no forzar. Hay momentos en que la mejor estrategia es plantar la semilla y retirarse. Dejar que la idea crezca en el otro sin presión. Porque la persona que llega a su propia conclusión es mucho más difícil de convencer en dirección contraria que la que fue presionada. Influir no es vencer. Es abrir puertas. Capítulo 14. Autenticidad, la que asusta y la que conecta. Hay una versión de la autenticidad que la gente usa como excusa. Así soy yo como razón para no crecer. Soy auténtico como justificación para no filtrar, no pensar en el impacto, no adaptarse al contexto. Esa versión no es autenticidad. Es comodidad disfrazada de principio. La autenticidad real es otra cosa. Es hablar desde lo que genuinamente crees, sientes y has vivido. Sin actuación. Sin la versión perfeccionada de ti mismo que construyes cuando crees que alguien te está evaluando. Es la voz que tienes cuando no estás tratando de sonar de ninguna manera en particular. Y esa voz real, es la más difícil de usar. Porque implica riesgo. Implica ser visto. Implica que lo que dices venga de un lugar donde realmente estás, no de un lugar donde crees que deberías estar. La gente detecta la autenticidad de maneras que no siempre puede articular. Lo siente. Hay algo en alguien que habla desde su experiencia real, desde sus dudas reales, desde su perspectiva genuina, que genera una respuesta en el oyente que el discurso más pulido no puede replicar. Un ejemplo. Una persona en una conferencia da un discurso perfecto sobre el fracaso empresarial. Citas, datos, estructura impecable. Aplausos. La gente lo escucha. Pero no lo recuerda 2 semanas después. Otro sube y dice, quebré. Mi empresa cerró en 2019 y pasé 6 meses sin poder levantarme de la cama. Y lo que aprendí en ese periodo es lo único que hace que lo que hago ahora tenga sentido. El segundo discurso no era perfecto. Era real. Y ese es el que la gente recuerda. Hablar con autenticidad no significa confundir todos tus pensamientos en voz alta. Significa que cuando hablas, lo que dices sea lo que genuinamente piensas. Que tu voz no sea una performance.
que la versión de ti que aparece en la conversación sea la que existe cuando estás solo. Esto también implica algo incómodo, admitir cuando no sabes. Decir no tengo la respuesta cuando es la verdad. Reconocer una equivocación sin enterrarlo debajo de justificaciones. Eso no te debilita. Eso construye exactamente el tipo de confianza que el discurso perfecto nunca puede construir. La autenticidad no se practica. Se permite. Capítulo 15. Carisma. Lo que sí se puede aprender. El carisma tiene la reputación de ser algo con lo que se nace o no se nace. Una cualidad misteriosa que algunos tienen y otros simplemente no, y esa idea ha liberado a mucha gente de la incomodidad de intentar desarrollarlo, pero no es verdad. El carisma, descompuesto en sus partes, es un conjunto de comportamientos aprendibles. No todos los que los practican tienen la misma versión de carisma. Hay el carisma cálido, el carismático sereno, el carismático enérgico. Pero todos comparten tres elementos fundamentales. El primero es presencia. Y presencia no significa ocupar mucho espacio físico o hablar en voz alta. Presencia significa estar en la conversación con toda tu atención. Sin pensar en la siguiente reunión. Sin revisar mentalmente tu lista de pendientes. Sin construir tu próxima frase mientras el otro todavía habla. La persona que te da su presencia completa te hace sentir que eres la cosa más importante en ese momento. Y eso, en el mundo en que vivimos donde todos estamos divididos entre 10 pantallas, es extraordinariamente raro y extraordinariamente poderoso. El segundo elemento es calidez. Y calidez tampoco significa ser extrovertido o efusivo. Significa que el otro siente que le importas. Que sus palabras te llegan. Que lo estás tomando en serio. Eso puede expresarse con una pregunta, con un asentimiento, con el simple acto de usar su nombre cuando hablas con él. El tercer elemento es convicción. Hablar como si creyeras en lo que dices. No con agresividad. Con peso. Con dirección. Hay algo en alguien que sostiene su postura con calma, sin necesitar que todos estén de acuerdo, que genera automáticamente autoridad. Un ejercicio concreto. La próxima semana, cuando estés en una conversación, elige una de estas tres cosas para practicar de forma consciente. Solo una. Presencia, calidez o convicción. Observa qué cambia en la respuesta de las personas con las que hablas. El carisma no es un estado fijo. Es una decisión que se toma en cada conversación. Capítulo 16. Influencia en las conversaciones cotidianas. La influencia no vive solo en los discursos, en las negociaciones grandes, en las presentaciones formales. Vive en las conversaciones de todos los días. En cómo pides algo. En cómo das una devolución. En cómo manejas un desacuerdo. En cómo dices que no sin que el otro sienta que lo estás rechazando a él. Y en esas conversaciones cotidianas es donde se juega más de lo que parece. Los patrones que usas a diario con las personas que más te rodean definen la calidad de esas relaciones. Si habitualmente te comunicas de maneras que cierran, que defienden, que compiten, la relación con esas personas va a tener un techo. Si te comunicas de maneras que abren, que invitan, que reconocen, la relación tiene mucho más espacio para crecer. Hay principios específicos que operan en las conversaciones cotidianas y que la mayoría de las personas usa de forma inconsciente. Hacerlos conscientes cambia el resultado. El primero, la gente necesita sentir que ha sido escuchada antes de poder escuchar. Si alguien está emocional, frustrado o agitado, y vas directo al argumento racional, no te va a escuchar. No porque no quiera. Porque no puede, todavía. Primero tienen que sentir que lo que viven fue reconocido. Entonces están listos para el resto. El segundo, como dices que no importa tanto como el que dices que no. No puedo hacer eso, cierra. No puedo hacer eso esta semana, pero podría hacer X la próxima, mantiene la relación abierta. No siempre hay una alternativa.
Pero cuando la hay y no la ofreces, el rechazo se siente más personal de lo que debería. El tercero, las conversaciones difíciles que evitas no desaparecen. Se acumulan. Y cuando eventualmente explotan, explotan con el peso de todo lo que no se dijo antes. Aprender a tener conversaciones difíciles en el momento en que son necesarias, con tono calmado y enfocado en la situación específica en lugar de la persona, es una de las habilidades más poderosas que un comunicador puede desarrollar. Hay una pregunta que puedes hacerte antes de cualquier conversación importante: ¿qué quiero que la otra persona sienta cuando esto termine? No qué quiero haber dicho. ¿Qué quiero que sienta? Esa pregunta cambia el foco de ti al otro, y ese cambio de foco cambia todo lo demás. La influencia en lo cotidiano no se trata de estrategia. Se trata de presencia, honestidad y respeto. Aplicados todos los días. Capítulo 17. Los hábitos de quien habla bien toda la vida. Todo lo que has escuchado hasta aquí puede quedarse como información interesante o puede convertirse en algo que cambia cómo te comunicas de ahora en adelante. La diferencia entre esos dos destinos tiene un nombre: práctica. No hay habilidad de comunicación que se instale de una sola vez. No hay capítulo que leas o escuches y que de repente te transforme. Lo que hay son hábitos. Pequeñas decisiones repetidas lo suficiente como para volverse automáticas. Y eso sí está completamente en tus manos. Los comunicadores que hablan bien de forma consistente, no solo cuando están preparados, no solo en los momentos buenos, sino también cuando están bajo presión, cansados o fuera de su zona de confort, tienen ciertos hábitos que los sostienen. El primero: piensan antes de hablar. No siempre de forma elaborada. A veces es solo el segundo que les toma respirar antes de responder. Pero ese segundo existe. No hablan por reflejo. El segundo: cuidan su vocabulario activamente. No para sonar más inteligentes. Para ser más precisos. Buscan la palabra que realmente describe lo que quieren decir, no la que llega primero. Y eliminan el lenguaje que se excusa, que se encoge, que pide perdón antes de hablar. El tercero: escuchan más de lo que hablan en las conversaciones donde están aprendiendo algo. Saben distinguir cuando su rol es aportar y cuando su rol es absorber. Y en las conversaciones donde absorben, preguntan más de lo que afirman. El cuarto: se incomodan a propósito. Buscan situaciones donde tienen que hablar y no se sienten completamente seguros. Porque saben que ahí es donde crece la habilidad. El quinto: reflexionan después de las conversaciones importantes. No para torturarse con lo que hicieron mal. Para identificar una cosa concreta que van a hacer diferente la próxima vez. Una. No 10. Una. El sexto: no separan cómo hablan de quiénes son. Tratan la comunicación como una expresión de sus valores, no como una técnica. Hablan con honestidad porque valoran la honestidad. Escuchan con atención porque valoran a las personas. Eligen sus palabras con cuidado porque valoran el impacto que tienen. Nada de esto requiere condiciones especiales. No requiere un escenario. No requiere una audiencia. Requiere la próxima conversación que tengas con cualquier persona, en cualquier lugar. Ahí es donde empieza. No cuando te sientas listo. No cuando tengas más práctica. Ahora, la voz que quieres tener no está esperando en algún lugar futuro. Está en cómo eliges hablar la próxima vez que abres la boca. Escribe viva en los comentarios si esto te resonó, porque hay algo que no cambia sin importar cuántas habilidades desarrolles. La calidad de tu vida va a estar profundamente conectada con la calidad de tus conversaciones. Con las personas con las que te comunicas bien. Con las palabras que usas para pensar sobre ti mismo y sobre el mundo. Con la honestidad que te permites en voz alta, y eso no tiene techo.